Mucha gente quiere saber cómo muscular el dorso de un caballo, ya que estos saben que es algo muy importante para la salud de este y para que nos pueda dar ejercicios avanzados a medida que se lo vamos enseñando y el caballo no tenga ninguna dificultad física para hacerlo. Empezamos. Yo soy Gema Caballo y en este vídeo hablaré de las diferentes fases de musculación. En su momento ya hablé de cómo muscular el dorso de un caballo, pero ese vídeo que os dejaré en los comentarios solo es la primera fase de musculación, preparar al potro para recibir el peso del jinete junto con su montura. En esta primera fase, mucha gente utiliza rendajes extras, artilugios que le ponen al caballo que le hacen bajar la cabeza a la fuerza, y con eso ya creen que musculan el dorso. Algo que yo estoy en contra porque mucha de esta gente cree que tan solo bajando la cabeza del caballo, este ya muscula el dorso. Si queréis saber realmente qué hace muscular el dorso de un caballo y las fases que hay que seguir, quedaros en este vídeo y seguramente os sorprenderéis de la información que os daré. Si es cierto que para muscular el dorso del caballo, en su primera fase el caballo tiene que ir con la cabeza abajo. Pero lo que no sabe la gente es que con esta acción no es suficiente. En los comentarios os dejo un vídeo de una de esas personas la cual estaba muy orgullosa de que su caballo fuera con la cabeza tan abajo. Qué equivocado estaba. Pero no voy a extenderme en la primera fase de musculación, ya que los vídeos que os he dejado están llenos de información sobre ello. Una vez nos montamos a los potros, hay que trabajarlos con la cabeza abajo y hacia adelante, haciendo stretching, pero con impulsión. Bajarles la cabeza les ayuda a que puedan meter los posteriores más fácilmente, pero eso no quiere decir que bajándola automáticamente ya metan los posteriores. Repito, simplemente les facilita a meterlos. Pero si no damos impulsión, posiblemente el caballo vaya caído en sus espaldas y de esta manera no muscula el dorso. Otra de las cosas para poder llevar la musculación a otras fases es el contacto. El caballo no puede ir con las riendas sueltas. En los comentarios os dejaré otro vídeo sobre qué es el contacto y cómo notarlo. Si el caballo no tiene contacto cuando lo trabajamos con la cabeza abajo, nunca podremos decidir a qué altura queremos la cabeza. Y eso es el secreto para seguir musculando ese dorso. Así que el caballo tiene que aceptar apoyarse el hierro en todo momento. Y eso solo lo conseguiremos con impulsión y no dejando correr el caballo pidiendo medias paradas. Tengo vídeos de todos los ejercicios que estoy comentando aquí, así que pasaros por los comentarios al terminar este vídeo, que allí tendréis todos los enlaces de dichos vídeos. El tiempo de musculación de cada fase es algo que no os puedo decir, ya que dependerá mucho del estado físico de cada caballo o potro, de la regularidad en que se trabaje, de la intensidad del trabajo y el físico de cada caballo. La segunda fase de musculación es trabajar el caballo algo más cerrado. Cuando digo cerrado, es cerrando un poco el morro del caballo, que no vaya tan adelantada, es ponerlo más a la vertical. Es por eso que os comentaba lo del contacto. Si el caballo no tiene contacto, esto no se podrá hacer, ya que en esta fase el caballo tiene que esforzarse un poco más y posiblemente proteste moviendo la cabeza, tirando del hierro, invirtiéndose o dando cabezazos. Todo eso es señal que el caballo protesta del hierro. Pero cuidado, cuando hablo de cerrarlo un poco, no quiere decir tirar de las riendas, ya que todas esas acciones que he nombrado anteriormente, posiblemente también lo haga si utilizáis solo las riendas para poner la cara a la vertical. Siempre tiene que ser con impulsión y aguantar esa impulsión con las manos. En ningún momento tirar de las riendas, sino aguantar de ellas. Pensar que en cada fase de musculación el caballo tiene que esforzarse más y para ello al principio se necesita más impulsión hasta que el caballo lo entiende y va musculándose. Eso es lo mismo que cuando uno va al gimnasio a hacer abdominales. Al principio solo puedes hacer unas pocas, pero luego ya haces más con menos esfuerzo. Pues lo mismo pasa con el caballo. Hablamos de musculación y para ello necesita su esfuerzo, sobre todo al principio. En cada fase hay que trabajar el caballo un tiempo para que el trabajo que le damos haga su efecto. Pensar que para muscular alguna parte de nuestro cuerpo se necesita tiempo. En 2 días no está musculado. Con el caballo pasa lo mismo.
Cuando creemos que el caballo está preparado, podemos pasar a la siguiente fase, que es levantar un poco la nuca del caballo, o sea, la cabeza, subirla un poco. Recordar, cambiar de fase progresivamente. No se trata de pensar, bueno, voy a pasar a la siguiente fase y voy a trabajar siempre el caballo con la cabeza un poco más arriba. Repito, para el caballo es un esfuerzo, así que trabajar el caballo al principio unos minutos con la nueva fase y poco a poco esos minutos se van aumentando hasta que sea toda la sesión de trabajo. La musculación tiene un proceso igual que con los humanos. Si nos saltamos este proceso, casi seguro que nos pondremos el caballo en contra y posiblemente tendremos problemas con este, ya que pediremos cosas que él no pueda realizar o lo hará de una forma incorrecta y depende del nivel del jinete no detectará que no está musculando bien. A partir de aquí es ir subiendo la cabeza del caballo, pensar que como más arriba lleve la cabeza, mucho más esfuerzo para el caballo y por lo tanto, si trabaja bien, más musculación en el dorso. Pero ojo, no os equivoquéis, muchas veces se ven caballos con la cara alta y a la vertical. Y eso no quiere decir que el caballo vaya trabajando con el dorso, sino más bien que el caballo va invertido. ¿Y por qué pasa esto? Un caballo puede ir a la vertical y con la nuca alta, y esto es gracias a un hierro bastante severo, pero seguramente dichos caballos no trabajen con el dorso. Dicho de otra manera, no van conectados, y esto es muy malo porque el caballo va invertido. En vez de trabajar su dorso, lo estamos rompiendo. Esos caballos no han pasado por las fases de musculación, y el caballo siente dolor en la boca o en el dorso, y adopta esta posición por dolor. Esos caballos se distinguen porque no meten sus posteriores y van con el dorso hundido. Pero si no sabéis verlo, os animo a hacer una prueba. Si tenéis la oportunidad de montar o hacer que monten ese caballo con un hierro muy suave, como puede ser un filete partido, veréis que el jinete no podrá poner el caballo a la vertical con dicho hierro. Con eso os quiero decir que no es solo la posición del cuello y la cabeza del caballo, que es en lo único que se fija la gente, sino que lo importante es que el caballo vaya trabajando con el dorso. Eso quiere decir que vaya conectado, y para ello necesitas un caballo relajado, y si el caballo va tenso no relajará sus músculos y por lo tanto no trabajará con ellos. ¿Y qué quiere decir cuando un caballo va conectado? Tenéis un vídeo en los comentarios que lo explica. De todas formas, para saber si un caballo durante la sesión ha trabajado con el dorso es fácil saberlo. Soltar las riendas, y si el caballo baja la cabeza y va caminando con la cabeza abajo como veis en las imágenes, quiere decir que ha estado trabajando con el dorso, y al tener libertad estira el cuello hacia abajo porque está relajado. Si por lo contrario lo sube, es que ha estado trabajando con mucha tensión, y si no lo sube ni baja, es que no ha hecho nada, ni bueno ni malo, no ha estado tenso, pero tampoco ha utilizado el dorso para trabajar. En resumen, el dorso del caballo se va musculando a medida que le vamos subiendo la nuca con impulsión. Pero si el caballo no va conectado, no solo no haces nada, sino que estás perjudicando al caballo. Espero que este vídeo os haya ayudado y empecéis a mirar algo más que no sea solo la posición de la cara. Os recuerdo que si os hacéis miembros del canal, aparte de apoyar la labor que estoy haciendo, tenéis vídeos muy específicos donde explico muy detalladamente las cosas. ¡Hasta la próxima, caballistas!